A continuación, Así es la cosa. Hace muchos años, bastantes, tenía que yo visitar la zona sur muy a menudo y conocí a un señor muy buena gente, muy caritativo, como dicen las viejitas, Ricardo Neily Hop, que fundó una villa, sí, Villa Neily, que después la hicieron ciudad. Bueno, pero al paso que no la hicieron ciudad. Sí. Dijeron una ley en que toda cabecera de cantón era ciudad. Bueno, el caso es que nuestro país no se está convirtiendo en una Villa Neily, se está convirtiendo en una Villa Bailey. Esa es la realidad de lo que está pasando aquí. Ni siquiera ciudad Bailey, Villa Bailey. Todo es Bailey, todos son, los arreglos de todos son Bailey. De manera que, pongámosle a Costa Rica, no Costa Rica, sino Villa Bailey. Yo creo que es que no, pero yo dije el otro día en mi columna que no hace falta un gobierno Bailey. Sí. Pero bueno, por ahí decían que es que ya la presidenta... Esto que voy a leer es bastante largo, pero no, por supuesto no lo voy a leer todo, nada más que ciertas partes que subrayé. Es una sentencia del conocido juez Rosabal de Heredia, desde luego, Rosabal es de Heredia, sí, pero los jueces de la alcaldía de Santo Domingo del año 1934, sobre un muchacho a quien acusaron de rapto en perjuicio de una muchacha X. Y entonces la sentencia, por supuesto no la voy a leer toda, pero dicen sus partes más importantes. Si condena o absuelve. Cabe a propósito... Explicar si condena o absuelve. La condena. Bueno, por decirlo. Sí, la sentencia condena. Pero condena de una forma muy particular. Bueno, no, por eso. Cabe a propósito ampliar la idea expuesta en el tercer considerando del auto de enjuiciamiento, idea que provocó gordos y repintados signos de admiración, tras los cuales se adivina el gesto estupefacto del que no alcanzó la idea. Para que exista rapto, este debe llevarse a efecto con miras deshonestas, y expresa esta alcaldía el criterio de que la demostración de que el individuo hiciera uso de la ofendida no constituye prueba de tales miras, sino que debe entenderse tal hecho como una presunción iuris et jure. El coito no es un acto deshonesto, es acto natural, lógico, aún más necesario. Algo inspirado por Dios, ritmo precioso del más elocuente de sus poemas, la creación. Deshonesto es todo aquello que simule, desnaturalice o relaje ese instante bellísimo y misterioso. Precioso acto al cual propendemos indefectiblemente y fatalmente todos los seres de la creación. Por conceptuar que la labor de los jueces no ha de ceñirse solamente a encasillar hechos dentro de un articulado pasco y escaso, sino a analizarlos con claridad y valor que impliquen o acusen una sincera preocupación de sana crítica. Analizando las cosas con ese valor y esa sinceridad, llegaríamos a encontrar en un caso de estupro, por ejemplo, que cuando la ofendida fuera una moza guapa, rolliza, fresca, de cuerpo insinuante, senos erectos y ojos a los que se asoma hecha incendio la provocación, debe constituir por sí y ante sí un poderoso atenuante a favor del indiciado. Un eximente de responsabilidad por ser un impulso irresistible. El enamorado que está en presencia de la joven que motiva sus neuróticos desvelos, hembra que se le acerca rozándolo con su cuerpo tibio, embriagándolo en un aliento que se adivina voluptuoso, envolviéndolo en una mirada entornada que es toda una invitación al pecado.
enseñando el nacimiento de un seno donde tiemblan nerviosas dos palomas de amor. El mancebo está en los 20 años, lleno de una virilidad y una pujanza que ya se deseara a este juzgador siquiera para dominguear. Constituye forzosamente un estímulo que no podría resistir más que un zopenco de capirote de esos a quienes la benevolencia de las viejas cursis señalan como modelos de formalidad. En arca abierta el justo peca, y las arcas están abiertas de par en par. Rapto y estupro tuvieron todas las características de delito en tiempos pasados, cuando de la casa modesta, de ventanas a rejas, se arrancaba con malicia, con dolo y con premeditación a la niña angelical, cuyos más atrevidos ímpetos consistieron en lanzar tímidamente una flor o un suspiro. Encanto de la casa, la niña que se cuida apenas con más amor que la clásica begonia de la ventana, era en verdad y en justicia un delito social. Las ingenuas niñas de ayer se han convertido en las hembras despreocupadas de hoy, que se insinúan e incitan exprofesamente y hasta muchas veces ir gritando a los hombres la vieja cantinela de «cómeme que soy tu melón». El daño social no se opera ahora al deshonrar a una mujer que lo calculó y lo quiso así. Habría que buscarlo en las costumbres de la época, en la educación, y no vamos a meter en la cárcel a toda la sociedad. Debieron merecer rigor en los tiempos en los que los don Juanes seducían honestísimas doncellas con artimañas y canalladas. En el caso presente se está ante un mocetón de 20 años, que confiesa con visos de decir absoluta verdad, no saber si la ofendida era doncella, porque era la primera vez que hacía uso de mujer. ¿Cómo entonces la ofendida huyó con el indiciado? Muy sencillo, reconocida su fuerte constitución, su honradez, su dedicación al trabajo y su espíritu cándidamente apacible, el indiciado constituye en los tiempos que corren el tipo de marido ideal. Favorece al reo la atenuante de buena conducta comprobada con lujo de testimonios. Luego atenuante de su minoridad comprobada. Después confesión franca y sincera. Suman 3, si es que Pitágoras no era un guasón. No hay en cambio a juicio de la alcaldía agravante alguno. Enunciada la pena en los 2 primeros grados de prisión, se comienza a descender hasta el grado inferior. Lo que atendiendo a la escala respectiva del artículo 162 del Código Penal, al bajar 3 grados viene a quedar en arresto en su primer grado. Que purgue el indiciado los 30 días que constituyen el máximo de dicha pena con sus correspondientes accesorías. Y venga al fin, a manera de colorín colorado, el concebido por tanto. Se le condena a sufrir la pena de 30 días de arresto descontables en la cárcel pública de Heredia. Abónese al reo la prisión preventiva sufrida por proporción de la ley, son ambas costas del juicio a cargo del reo. Comuníquese y tal. A mí me hizo mucho gracia. Nunca se ha sabido si esa sentencia fue confirmada por el superior. Sí, no lo dicen. Nunca cuentan eso. No. Porque no, es que eso es una cosa, pues, sí, es una anécdota. Sí, es una muy anécdota, graciosa y muy bien hecha. Pero extraordinaria. Sí. A mí lo que me agrada es, pues claro que tiene una forma ampulosa de redactar, pero muy bien redactado. Es decir, no es un juez. Es como Corín Tellado a la letra. Corín Tellado. Corín Tellado con un poco de picante y además, yo no sé, a mí me parece que como para que lo consideren un ejemplo para la judicatura, jamás. Las mujeres de entonces debieron haberlo colgado de un árbol a ese juez, ¿no? Pero bueno. Sí, siempre en la escuela de Derecho, cuando el doctor Padilla era el profesor de Derecho Penal, siempre nos leía a sus alumnos, nos contaba esa sentencia y nos la leía. Sí. Porque ha circulado muchísimo ese ejemplar. Pero nunca se ha sabido si el superior la confirmó. Sí. Bueno, yo supongo, hay que preguntar si en un caso así, para que un superior la confirme, tiene que haber apelación, supongo, ¿no? Pues claro. Claro. Y sí, me imagino que...
Ahora, yo te digo una cosa, por supuesto, no en su totalidad, no la comparto en su totalidad, porque es a veces inclusive medio porno, ¿verdad? Las descripciones que hace. Pero es cierto que el cambio que ha venido, se ha venido efectuando en nuestra sociedad, tiene mucho de verdad eso, es decir, cómo andan las mujeres, cómo... Sí, es que eso no es una línea recta. A veces de pronto retroceden. Sí, pues claro. Y no todas. Quiero decir, y épocas de mucha restricción son seguidas de épocas de gran libertad, y después vienen otras de gran restricción. De todo eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Sí, no ha habido un siglo más liberal o más que el siglo XVIII, ¿verdad? Ni un siglo más cerrado que el siglo XIX. Siempre es así. Yo creo que la cerrazón depende fundamentalmente de las personas, porque... No, de estados de ánimo colectivos. Sí, pero muchas veces la realidad es que las cosas se hacen a escondidas, y entonces la liberalidad funciona a espaldas de, como decía, detrás de la iglesia. Es decir, no. Yo no sé. La liberalidad es una actitud individual, y que en un momento dado se convierte en colectiva cuando cunde. Hay una cosa en la que tiene muchísima razón, es un problema de la educación y de la formación en el hogar, básicamente, ¿eh? Estás muy callado. No, es que yo estoy asombrado de que cause hilaridad esta barbaridad, pero bueno, a mí no me produce ninguna. No, claro que no, me parece que es... Es más, eso me recuerda a aquel director que yo lo critiqué sin decir el nombre en la prensa. En un liceo de cabecera de provincia, hacia el este de San José, había un director que un día lo echaron, los estudiantes le hicieron una huelga, entonces lo echaron y acabó siendo pues bastante autoridad de cierto rango en la Universidad de Costa Rica, un poco ridícula, pero lo fue. Este hombre tiene que ser un depravado, porque él se solazaba en someter a las estudiantes de aquel liceo, donde él era el director, a la siguiente prueba. Cuando veía a una que creía que tenía el agua muy corta, la obligaba a hincarse delante de él, ¿verdad?, para ver si se le tapaba las rodillas o no en agua. Ese es un depravado. Entonces, claro, uno dice, bueno, hay cosas que revelan que es un depravado. Se va a ser un depravado, con el perdón. No, claro. No, ¿por qué? Un juez que escribe eso es un depravado. Es que fue una sentencia. No, por eso, es una sentencia. Sí. Yo no puedo decir que la majestad de la justicia o de la ley estaba protegida por esa atrocidad, porque estilísticamente es una porquería. Eso en una novela, puesto en una novela, me parece a mí que sería una basofia literaria. Sí, tú dices exprofesamente, ¿verdad? Claro, sí, entonces... ¿Perdón? Dice exprofesamente. Yo personalmente creo que eso no le dio ejemplo a nadie. Y más bien diría que si un día alguien quería decir sandeces jurídicas, ahí está una. Perdón, pero bueno. Yo siempre lo he tomado como un juez humorista y charlatán. Sí, pues sí. Así lo relataba el doctor. Yo lo ponía como ejemplo para demostrar que siempre ha habido jueces que son verdaderamente y que no merecen estar ahí. Fíjate que en este caso ahora se habla mucho de los jueces malos. Fíjate, ese era un juez pésimo. Fíjate que yo no lo leí todo. En este caso, la muchacha se fue a buscarlo a la esquina donde él estaba, el muchacho. Y entonces se fueron juntos, es decir, hay muchos factores que él analizó, porque es muy largo, yo tomé las cosas que me hicieron gracia nada más, lo que denota que en realidad no era ni estupro ni rapto, es decir, un consentimiento de dos muchachos, ¿verdad?, alborotados, ¿verdad?,
que se embarcaron. La acusación proviene Pero en ese de los caso, padres de la niña. Claro. En ese caso, vamos a pensar, si él llegó a esa conclusión con eso, debió haber absuelto y no salir con esa zanganada literaria, que es una chanchada, perdón. Yo como lector de literatura, incluso a veces psicalíptica, digo que no, eso es un desastre. Bueno, ahí coincido con vos, yo lo hubiera absuelto. Es que ahora sí, pues, eso es otra cosa. Por eso, ok. Porque existía también entonces, creo, no sé si costumbre o ley que hubiera conducido al matrimonio forzado. De eso yo he oído hablar a mí forzado no. La cuestión es que si hay matrimonio, desaparece la causa. Sí, claro. Eso es. En esa parte no me pierdo porque yo... No, yo le digo mucho anteriormente, sí, y a lo mejor el padre llegaba a amenazar bueno, esa era otra cosa. Sí, bueno, por eso era lo que sucedía y lo obligaba a casarse. Bueno, yo no le daría un premio literario. ¿Cómo? A esa cosa yo no le daría un premio literario. No, yo no se la estoy dando tampoco. Bueno, qué dicho. Ni el doctor Padilla se la dio. Él lo leía como un caso sui generis, ¿verdad? de un juez que había fallado en algo, pero el doctor Padilla decía que él estaba de acuerdo. Él decía lo mismo. Yo lo hubiera absuelto. Bueno, esa es otra historia. Okay. Es que no lo leí todo porque es muy largo. Hay una serie de detalles ahí sobre cómo ocurre. Sí, todo lo que son en una sentencia los resultados. Sí, exacto. Porque finalmente, claro, el argumento de que da ciertas condiciones de intimidad aceptada, el resultado puede ser ese, eso es cierto. Eso es cierto. Aunque claro, bastaría con que alguien hubiera demostrado que la muchacha dijo no en algún momento para que ella estuviera frito. Pero ¿cómo? Es que ya es que todo lo que hay en esa sentencia pertenece al pasado. Sí, pues claro. Es decir, ya discutirla, ¿para qué? Sí. No. Además, yo me puedo pensar, tal vez si usted me hubiera leído eso en 1935 me parece normal, ¿verdad? No, al revés. Por eso, no. En esa época... Por eso, a mí... Si me parece normal que lo hubiera leído. Como cosa... Yo digo, claro. Lo hubiera hecho, porque lo que yo estoy criticando no es la lectura, porque la lectura se hace porque está escrito. Es la escritura. Bueno, me parece que... Pero bueno, cosas peores hay. En estos tiempos hay unas absoluciones en los tribunales que son verdaderas obscenidades. Ahí tenemos una en estos días, ¿verdad? Sin tener que ver con el sexo. Entonces, el crimen ese de esa muchacha. Pues no lo han absuelto. No. No lo absolvieron, pero le dieron la casa por cárcel. Bueno, mientras se tramita. Ahí una ligereza. Bueno, no, es que el Código Penal de Costa Rica está redactado en favor del delincuente. No, es cierto. Sí, claro. En ese caso, Sí. En ese claro, caso, estoy de acuerdo contigo. Todavía no hay sentencia. Y creo que, don Alberto, yo no sé si uno se puede dejar llevar por los ejemplos que aparecen algunas veces en ciertas películas o programas de televisión en Estados Unidos, porque la idea de que una persona acusada de un crimen, incluso como un homicidio, puede salir con fianza mientras se da el juicio, pues yo creo que es muy frecuente. Pero es muy peligroso. En el Código Costa Rica es total. Sí, claro. Sí. Mira, que esta es una liberalidad para los esta sentencia se dictó durante la vigencia del Código del año 24, que era un código hecho por don José Astúa Aguilar. Fue sustituido en el 41 por un código que redactó Guillermo Padilla. Y ahora tenemos otro, yo no sé quién lo redactó, que es un desastre. Sí. Bueno, sí, porque yo he visto que hubo un caso similar, digamos, a este que estamos comentando ahora, en el que no hubo
siempre estuvo bajo prisión preventiva El indiciado. que finalmente se suicidó. Ah, bueno, sí, claro. Pero bueno, Sí, eso es muy reciente. Sí, sí, claro. sí. Y bueno, uno puede pensar que había una cantidad de indicios que podría ser similar a lo que ahora. Es que también, por lo que cuenta la prensa, pareciera que... Conversando con un médico amigo me decía, a ella la encontraron con el escalpelo en la mano, el bisturí. ¿A quién? A ella, a la muerta, que no hay posibilidad de que se lo hayan puesto ya muerta, porque el rigor mortis produce y el bisturí. Y que el que gritaba pidiendo auxilio era él. Es decir, que posiblemente ella le exigió que reconociera el embarazo y al niño que venía, y él le dijo, pues esto son lucubraciones, claro, pura especulación, que le iba a poner una inyección para que abortara o lo que fuera, y se provocó una bronca, para hablar en términos comunes y silvestres, entre los dos. Porque él tiene arañazos y heridas y... bueno, no sé, todo eso tiene que verse. Sí, Sí, es un caso muy complicado. Por lo pronto, muy complicado. Por lo pronto no se puede decir que fue absuelto. Ahora te digo una cosa, que un buen médico forense determina cómo fue la cosa. Por 1000 formas de análisis. Hay un programa sobre eso, de los médicos forenses, que es interesantísimo. ¿Cómo se puede es una determinar? tirada porque nos están diciendo que aterricemos. Y entonces, bueno, el tema comenzó tardito, pero... Sí, pero aterrizamos pero con las llantas desinfladas, así, todo. Bueno.